Bienvenidos a Sello Argentino. Hoy estuvimos con Liliana Parodi y conversamos sobre el liderazgo en los medios de comunicación, Silver Economy y la televisión de hoy. Hola Liliana, ¿cómo estás? Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo que hayas aceptado la invitación para Sello Argentino. Ay, bueno, yo encantada. Viste, es como que tengo que hacerme tiempo para todo, pero bueno, haberte conocido en nuestro curso de Fundación Flor, Así bueno, es. fue una persona más en esta nueva etapa que ahora le dicen networking. Pero yo la Exacto. llamo ir ampliando mi horizonte, conociendo más gente, y ahí te conocí, así que como no te voy a decir que sí. Sí, es verdad que nos conocimos ahí y la verdad es que eras, primero, de las más estudiosas, obviamente, y eras de las que obviamente no dejabas pasar ningún detalle. Te lo tengo que decir, siempre lo comentábamos con las otras compañeras del curso de Mujeres en Decisión, porque decíamos, qué mujer que está tan preparada, que tiene tanta trayectoria, pero tenías tanta avidez de conocer y no por nada estás transitando este camino que vos nos contarás un poco de reedición de tu vida y demás. Pero yo te quería preguntar algo que tiene que ver con, como haciendo alegoría del título de nuestro programa, que se llama Sello Argentino. Hay un sello que se llama La Parodi, porque la realidad es esto: sos una mujer que ha transitado durante muchos años la televisión, tenés un estilo que ha marcado también, productora, locutora. Llegaste a conducir la producción de una de las pantallas más importantes de la Argentina. ¿Cómo era esto de transitar ese camino? ¿Te dabas cuenta durante todos esos años de que estabas marcando algún camino para todas las demás mujeres que estaban en los medios, en la comunicación? ¿O no te pasaba eso? Y además preguntarte, ¿cómo era esto de ser una mujer diferente en un mundo de hombres que es el de la televisión? Bueno, fue un transcurrir, ¿no? Yo no sabía ni siquiera que iba a estudiar periodismo, porque en casa las cosas eran muy complicadas a nivel familiar, económico y demás, así que ahí había que trabajar. Apenas pude terminar el secundario, fui a trabajar, que fue mi etapa gastronómica. O sea que yo pertenecía al sindicato gastronómico durante 7 años de mi vida. Tenía 18 años y trabajaba de camarera, en la época en que las chicas no trabajaban de camarera. ¿Y dónde trabajabas de camarera? En Harrods. Mira. Era un restaurante que estaba en el tercer piso con gente re mega paqueta. Yo empecé a conocer otros mundos y bueno, ese fue mi primer trabajo. Bueno, mi primer trabajo fue en una oficina, después que me recibí de perito mercantil, pero ese con la propina y tal ganabas más. Nadie, o sea, no, las chicas de mi generación, mis compañeras no entendían lo que era trabajar de camarera. Pero bueno, era un lugar muy agradable, era durante el día, qué sé yo, así que ese era. Y te permitía también tiempo para poder hacer otras cosas. Yo pensaba estudiar, pero vivía en San Miguel, entonces viajaba 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, era bastante complejo hasta que pude empezar a estudiar y le pregunté a uno de los clientes que atendía yo ahí, que iba la gente como hoy en día los medios tienen canje con los restaurantes, en esa época yo atendía, entonces como los mozos no querían, los mozos míos eran gente más grande, re tradicional, y yo era más jovencita, entonces, no, que los atienda, me decían Miriam por mi segundo nombre. Te decía, mira. Y yo no tenía ningún problema en atender los canjes, que a veces es más plomo. Y bueno, en una de esas familias eran los dueños de Radio Rivadavia. Les pregunté dónde podía estudiar periodismo y ellos me dieron acceso a algo que está muy cerca de acá, que no creo que esté más, que es el Círculo de la Prensa. Me dijeron, ¿podés empezar a estudiar ahí? ¿Qué sé yo? Sí, bueno, empecé a estudiar periodismo ahí. Mira. A los 3 años, cuando me recibí, fui a golpear la puerta de Radio Rivadavia de esa gente que me había dado la primera opción. Y entonces me atendió Pablo Talamoni, que era el hijo de esta familia. Y bueno, por supuesto no había lugar, como en todas las épocas, porque no hay lugar tan fácil en los medios. Y empecé de meritoria a los pocos días. Bueno. Y así la cosa arrancó. En radio, como productora. En realidad yo era periodista, había estudiado periodismo y se apareció un mundo ahí que era la producción, que no me había preparado para ser productora. Yo iba a ser periodista, iba a estar en el micrófono, iba a hacer notas, o sea, iba a escribir. Fue como un camino al andar. Un camino al andar. Entonces, producción. Bueno, producción, vamos con producción. Seguía trabajando en gastronomía y otras cosas para la familia, para vivir. Y ahí estuve 3 años como productora y conocí a Antonio Carrizo, a Cacho Fontana, a Héctor Larrea, Roberto Maidana, Daniel Mendoza, José María Muñoz. Bueno, Tinelli era tan joven como yo en esa época. Era el esplendor de radio.
Radio Rivadavia, que era como jugar en la selección. O sea, yo empecé, wow, yo ya jugaba ahí. Me rajaron. X, situaciones, la vida, hay que estar preparado. Y bueno, enseguida no conseguís trabajo de lo mismo y trabajé hasta en campañas presidenciales, mientras trabajaba en gastronomía y bueno, para ir sobreviviendo, hasta que sale una oportunidad que me da otro amigo que había conocido estudiando periodismo. Me dice, están tomando gente en una radio que se va a hacer una radio de noticias. Eso era Radio América. No existía radio de noticias porque vos decías, la radio es con música. Claro. Era una radio hablada todo el día. Eso fue en el año 89. Y bueno, y ahí empecé en lo que era lo más chiquito de América, que fue Radio América. Ahí ya después fue Cablevisión, que estaba junto, era parte de la misma corporación. Y a los 2 años viene, digamos, al grupo Canal 2 de La Plata, que después nosotros, como era toda América, se llamó América. Claro, que después se formó como el grupo, ¿no? Claro, pero la radio fue la primera América, digamos. Después Cablevisión Noticias, bueno, y el canal. E iba haciendo camino ahí adentro. Iba haciendo camino. Yo siempre les digo a los jóvenes, además de estar preparados, de tener talento, de ser muy informados, de no perderse de nada, hay que ser disponible para este trabajo. Para el trabajo del periodismo, para el trabajo de los medios. La disponibilidad es una condición que para mí es fundamental y yo soy disponible, sigo siendo disponible. Cuando vos querés que yo haga un trabajo, lo que sea, yo te pongo disponibilidad y atrás le pongo todo lo otro que traigo. Bueno, en ese andar, algunas veces la disponibilidad me jugaba bien, entonces vos decís, bueno, ¿quién puede hacer el programa de las 3 de la mañana del domingo? Yo, o el fin de año. Siempre estaba como... Bueno, eso es una visión mía, que lo quiero ver desde ese lugar. Por supuesto que tendría otros talentos. Tiene que ver con personalidad, pero también con una habilidad, ¿no? Sí, y otros talentos que me acompañaban a la disponibilidad, porque si no, no hubiese llegado. Y ahí iba andando y conociendo gente y aprendiendo y sumando tecnología. Vos pensás que nosotros, cuando Radio América, ingresamos todo a Radio América, había máquinas de escribir. No había computadoras. Entonces Ernequian manda al señor que se ocupaba de esa temática y nos empieza a poner esas gorditas que eran redonditas blancas y una pantalla chiquita con letras blanco y negro. Sí. Mis compañeros, que eran obviamente adultos porque ellos venían de la vieja radio y yo era de los jóvenes, ¿viste? Sí. No estuve buena ahí. El grupo era medio... Bueno, son grandes, no van a aprender. La máquina de ¿Tenías escribir. ese prejuicio un poquito? Claro, es lo que yo quiero contar ahora. Por Ojo eso. con los sesgos. Bien. Porque nosotros cuando fuimos jóvenes mirábamos, estos están grandes, o sea, que no pueden adaptarse a esa tecnología. Les costaba, de verdad, como les debe costar ahora a las personas de mi edad, pero que no pueden adaptarse. Sí. Entonces, la cosa hubiese sido mejor y en algunos casos se dio de hacer una cosa intergeneracional copada. Pero bueno, lo primero es resistencia y también de los grandes que tienen resistencia con los jóvenes. Eso es lo que uno trata de ir remediando con el paso del tiempo. Así que ahí, bueno, fue Radio América, la junta con los grandes, con los jóvenes, la computadora, y la Qué tecnología lindo. y demás. ¿Te acordás con mucha felicidad de esas épocas? Sí, siempre. Y aparte de todas las oportunidades. Y yo soy fundamentalmente una cazadora de oportunidades. Entonces, si había oportunidades... No dejas pasar una. Y si yo la veo, no la dejo pasar. Bien. Entonces había que hacer tal cosa, o prepararse para la otra, o la de más allá. Y bueno, como vos bien decís, en el camino la cosa parecía más fácil para los varones. Si tenían que nombrar un nuevo gerente o un nuevo jefe, siempre o había más varones ahí para elegir, o elegían en última opción a alguna de las mujeres. Uno lo va transitando y no se da cuenta. Considera, no, porque debe saber más, o él tiene más experiencia. O tiene más tiempo. No, pues yo siempre me sobró el tiempo. Sí. Más currículum. Siempre era como que te quedabas ahí. No lo sé si era así. Yo lo iba viviendo así, pero igual iba creciendo, igual hubo gente que siempre hay que estar atento, porque siempre hay uno que dice, es esta persona la que puede estar, o un jefe, o un gerente, o alguien. Yo me acuerdo siempre cuando entré a Radio América que era los fines de semana. El turno que me tocó era fines de semana, no, los otros ya se habían cubierto. Así que me tocó trabajar con Betty Elizalde, otra gloria del periodismo y de la locución. Ay, sí. Entonces, bueno, me tocaba hacer producción para ese programa. Y ella a los pocos días le dice al gerente, que era Eliseo Álvarez,
che, esta chica anda bien, suponte. ¿Y por qué no la tenés en cuenta? Y no sé, al mes me pasaron a la semana. Entonces siempre hay alguien que observa, siempre hay alguien que te ayuda, siempre hay alguien que te impulsa. A veces no es el dueño del lugar, puede venir de donde sea el impulso. También pueden venir los problemas. Hay que estar preparado para todos, porque podía haber otra persona que pensara lo contrario. Sí. Pero bueno, a mí toda esa gestión de mí misma transitando siempre me gustó hacerla. Bien. Siempre es un tema que yo creo que todas las personas tienen que saber, que no es aleatorio, que no pasa por casualidad, que uno tiene que estar atento a las señales, atento a las oportunidades, atento al discurso propio de uno cuando quiere estar en un lugar, cuando no quiere estar, usar el carácter cuando corresponde. Digamos, hay una cantidad de cosas que a mí siempre me gusta contarles a las nuevas generaciones, por supuesto. Esto cuando yo te escucho es como que esta gestión, ¿no?, de vos misma y esta autorregulación es un aprendizaje de uno mismo también, no sé, o de reconocer cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades también, porque uno tiene que ir transitando este camino de perfeccionarse, ¿no? Pero yo te escucho y me parece fantástico esto de no dejar pasar oportunidades, ¿no? Nunca. Nunca. ¿Es construirse a uno mismo? O sea, la parodia, ¿cuándo te diste cuenta que la parodia era la parodia? En esos años 90, ya como ahí, en ese grupo, era como, a ver, ¿cómo te digo? En un momento teníamos los noticieros de Cablevisión más la radio, éramos como un multimedio en sí mismo, sí. Trabajábamos para todo como a la vez. Fue un fundador de multimedios y de multimedios persona, porque a la mañana se hacía la radio, entonces vos llamabas por teléfono al funcionario de turno y además de que salga por teléfono en la radio, le tenías que combinar para la cámara que le iba a hacer la nota del noticiero y bla, bla. Entonces éramos productores ejecutivos, ¿no? De distintos turnos. Ya era ejecutiva, perfecto. Pero resulta que yo hacía los 2 turnos y no sé cuántas horas y hacía más cosas. Entonces yo me puse productora general. Yo era productora general, porque iba a tener el mismo lugar. Y me puse yo productora general. Claro, y entonces productora general. Y usé ese productora general que no lo usaba nadie en esa época, por años, hasta, no sé, los Martín Fierro, productora general, y yo era la gerente del canal, pero me encantaba el productora general que había inventado. Entonces, cada tanto, cuando te dan ahí la chance, porque yo, por ejemplo, hice la gerencia de programación de América en el 95, por primera vez, porque habíamos tenido los 2 años anteriores a un maestro de televisión que era Carlos Montero. 2 años estuvo con un equipo. Pero no le terminaba de encontrar la vuelta a ese canal alocado, joven, con poco presupuesto, con un dueño que quería innovar todo el tiempo. Pero bueno, le dio la oportunidad a Carlos para que ya no te digo al final de su carrera, pero sí, era una persona muy experimentada, intentara sacar adelante a América. Lo intentó durante 2 años y no sucedió, las cosas eran muy clásicas, la gente no buscaba América para ver eso, se hacía el esfuerzo, pero bueno, no terminó resultando algo que la empresa quería. Entonces se da vuelta y estábamos nosotros, que éramos un grupo de jóvenes ahí. De todos esos, la que más había experimentado era yo. Entonces la gerente fui yo. Qué bueno. Porque era la más experimentada del grupo que quedó. Los otros se fueron. Bueno, entonces ahí este hombre quiere la innovación. Y fue el año que pusimos todo lo que había que se podía poner en ese momento, que fue Pergolini con CQC, La Nata con Día de, Lalo Mir con Las Patas de la Mentira, Alfredo Casero con Cha Cha Cha. O sea, Graciela Alfano con el Periscopio, o sea, era como... Hasta con Mirta trabajaste vos, ¿no? Sí, Mirta en la del 2000, claro. Sí. Así que él quería todo eso. Y al final de ella estaba feliz, había sido la gerente de esa innovación, porque después a América le quedó ese sello, de que era el distinto, que poníamos cosas que no ponían otros y tal. Y bueno, al fin del año me dicen, bueno, ahora quiero que te vayas a Noticias, por ejemplo. Y yo pensé, y esto que lo estoy haciendo tan bien, yo pensaba, y esto que lo estoy haciendo tan bien, y me dijo el jefe, lo voy a hacer yo. O sea, ¿y qué decís? Y me vi a dónde me mandó, o me voy a mi casa, cosa que yo nunca hice. Porque muchas veces me pasaron Liliana acá, Liliana allá, Liliana acá, Liliana al rincón. Qué interesante esto que estás diciendo, ¿eh? Y esa resistencia creo que fue beneficiosa. No todas las personas dicen, mire señor, la verdad es que prefiero irme a mi casa, o sea, si yo tengo esta posición y usted me da otra... Yo no me preguntes por qué en cada cambio de gestión o cada cambio de accionistas
yo me refugiaba en lo que quedaba, en lo que me daban, y de ahí remontaba de nuevo. Me pasó en ese momento, me pasó en la gestión de la familia Ávila, me pasó en la gestión del directorio actual. O sea, siempre era como que iba para atrás en esos años cuando después, ya te digo, hice las noticias y después estaba medio como productora de programas, una cosa ahí medio dispersa, trabajaba con Mauro, con gente muy especial que iba Bueno, ahí conociendo. la política también te atravesaba mucho en las noticias. Muchísimo, Claro. bueno, muchísimo, porque además yo era periodista sobre todo. Claro. Y bueno, y después de repente sale una cosa que a la mañana habían contratado a Georgina Barbarosa y hacía un programa. Entonces la productora se va a trabajar a otro lado y me dice, ¿no querés agarrar Movete? Entonces hago Movete, que era lo más divertido que yo hice en ese momento, que era la mañana para que las mujeres estuvieran súper divertidas en su casa o lo que fuera, y esta Georgina que hacía todas las cosas muy divertidas. Eso fue muy lindo. Yo hice de Georgina eso, que después ella se va a Canal 9 recontra contratada y no me hablé por 3 años, porque abandonó América y a mí, porque estaba en el 9 con Gasalla y yo estaba como loca. Entonces yo contrato a Carmen Barbieri, que se ganó Martín Fierro por hacer ese Movete. Las vueltas de la vida, bueno, por supuesto que eso después pasó, qué sé yo, ellas tenían 42 años más o menos en ese momento, eran unas mujeres adultas, digamos, pero jóvenes. A la vuelta de la vida, poner 10 años después, en algún momento de producción, yo decía, ¿por qué no llamamos a Georgina o a Carmen para algún proyecto? Ay, Liliana, por favor, es tan grande, déjate de traer gente grande. Mirá, volví al mis tema. directorios, mis equipos, qué sé yo. Hoy, en la Argentina, en el siglo XXI, en los 2 canales más importantes, digamos, en términos de rating, que son Telefe y el 13, la mañana la conduce Georgina y Carmen. Sí, y tienen 70. Entonces, lo que te quiero decir es que cambió mucho todo. Es que uno tiene que adaptarse a lo que está pasando. Por eso, esto para vender mi chivo de la Silver Economy. No, que es de lo que te voy a preguntar. No, yo me imaginé, pero digamos, ese pero ejemplo en televisión es importante porque por más que las estructuras no quieran, por más que no quieran que suceda, sucede, porque el mundo sucede. Entonces, que los directivos de esos 2 canales hayan encontrado a estas mujeres de 70 años a estas alturas, que bueno, que le conduzcan la mañana, es porque la cosa cambia sin que, aunque ofrezcas resistencia. Entonces, esto de la generación Silver, que está trabajando, produciendo, consumiendo, viviendo, hay como un alargamiento entre los... Antes eran los 50, después ya venía la jubilación y te fuiste. Y ya está. Vos ahora entre los 50 y los 100 tenés la otra mitad de la vida. Entonces, de esa mitad de la vida hay mucho tiempo productivo aún. Y además tenés que prepararte para cuando ya no seas productivo económicamente o si te dedicaste al arte o a lo que pudieras dedicarte según tu posibilidad económica, y que esa edad lejana la tengas con prevención, con bienestar, salud, vivienda, digamos, lo que necesites para ese momento de la vida. Porque la longevidad positiva es que nos extendimos, estamos viviendo más años. Exactamente. Y eso es, digamos, de eso también me ocupo ahora. Sí, como para introducirnos en este tema que primero que me apasiona y además cómo lo contás, que no lo contás desde un lugar estático, sino absolutamente dinámico y preventivo, ¿no? Es decir, cómo haces para subirte a una ola. Como has hecho siempre en tu vida. Yo creo que esto de verla, ¿no? Verla venir y decir, bueno, no, hay una determinada generación que hoy está siendo invisible, o por lo menos tenemos que visibilizarla, porque además lo que pasa es que económicamente es muy, muy redituable. Pero los medios están llenos de personas Silver. Yo ahora les digo Silver. Vos sos una chica Silver. Yo ahora me digo chica Silver. ¿Qué es ser una chica Silver? Y cuando yo descubrí que era la Silver Economy, hace menos de un año, la Silver Economy, me dice Andrea Falcone. Yo, ¿qué? Entonces ahora todas las personas que le digo lo mismo, les hago economía plateada por las canas. No importa que te la sigas tapando. Por eso se llama la economía plateada o la Silver Economy. Entonces cuando ella me explica un poco todo esto, y hacemos el segundo congreso, pero el primero en que yo participé el año pasado en la UCA, ella me dice, bueno, vos sos la presidenta del congreso, el Silver Economy Forum. Ok.
tengo que estudiar un poco cómo viene el tema en el mundo, qué posición tomar. Trabajamos con Mercedes Jones, que es una socióloga increíble, tiene una mujer de 75 años con una visión que viene trabajando desde el tema género hasta esto. Entonces no sabes lo que me reta y lo que me pone en orden. Entonces empecé yo a sentir que, bueno, yo formaba parte de esa generación, obvio. Te identificaste, primero me identificar y después esto de trabajar en lo positivo. Yo entiendo la vulnerabilidad de la generación. No trabajo para la vulnerabilidad porque el Estado trabaja, porque hay otra gente, hay otras instituciones, que yo. Trabajo para los que están en el medio, de los que nadie se ocupa, porque dice, yo no soy tan joven, pero tampoco soy un anciano vulnerable. Y todos estos que están acá, que necesitan ser incentivados, lo que más necesitan es justo una palabra que te dije al principio, un abanico de oportunidades. O sea, si hay oportunidades de trabajo, de aprendizaje, de consumo, de dedicarte al arte, de lo que fuera, si vos cumplís años, 50, 60, 70, y cuando querés ver el mundo no hay oportunidades para vos de ninguna de estas que te hablo, es muy duro. Muy duro, sí. Pero si empezamos a generar oportunidades, desde laborales hasta aprendizaje continuo, emprendedurismo, y si tenés la vida económica resuelta y me decís, mira, como me dijiste de una señora que hablamos hace un rato, yo no quiero trabajar más. Claro. Bueno, pero hay otras cosas para hacer que te mantienen activo, que te mantienen producido. Que forman parte de la vida productivo, también, ¿no? visible, digamos, y que te pueden preparar a lo mejor para esa ancianidad un poco más adelante. Entonces, hablándote de eso, discutía con Mercedes Jones, porque me reuní con un médico que va a participar del congreso de este año, que es en octubre. Entonces sacamos un título. Yo todo quiero título, ¿viste? Tipo título para el graph, título, persona que me dice título. Entonces el tipo me dice, no, porque los 80 sí. Son los nuevos 60. Ay, le digo, me encanta, qué hermoso título, yo estaba feliz. Bien. Digo, ese para el Congreso me viene bárbaro, porque es realmente lo que uno trata de significar. ¿Cuándo se lo dije a Mercedes Jones? No, Liliana, los 80 son los nuevos 80, son los 80 del siglo XXI, que es lo importante. No creer que uno tiene otra edad, parecer otra edad, sacarse los años y todo lo demás, sino que los 80 de hoy realmente son increíbles. O sea, todos conocemos personas de 80 años. Que no están bárbaros, que pueden trabajan, potenciar. Tienen una vida activa, qué sé yo, su mente, lo que fuera. Y entonces me enseñó, no, que no hay que tapar e inventar otra cosa. Así que estamos trabajando mucho en grupos como IDEAM, Chan y demás, que nos llaman como para... Todo el mundo quiere abrir el tema Silver, el tema de la generación Silver. Y nosotros le estamos dando esa visión, ese cambio de paradigma. Para el cambio de paradigma necesitamos una nueva narrativa. Tenemos que cambiar la narrativa y sacar los sesgos y bueno, y hacer todo un trabajo. De eso quería hablar con vos. ¿Cómo ves el tema de romper estas barreras de los sesgos que hay? Y ya que te metiste en el tema y estás estudiándolo comparativamente con otros países, por ejemplo con Europa, ¿cómo estamos nosotros en relación a este tema? Si lo empezamos a ver de otra manera, si en la Argentina, ¿cómo nosotros lo ves? Como Latinoamérica estamos bastante bien con Europa. Bueno, Europa tiene una población más envejecida aún. El promedio, digamos, Japón y otros países asiáticos se dio vuelta la pirámide, hay mucha más gente mayor que nacimientos, o sea, que en el mundo el tema se está moviendo de la misma manera, las universidades empiezan a hacer estudios, te dicen así un título genérico como me gusta a mí, es la tercera economía del mundo, si juntaras todos los Silver, es la tercera economía del mundo. Entonces, porque también para convencer organizaciones, empresas, a veces gobiernos, hay que mostrarles que es una generación con una capacidad económica importante. Eso no quiere decir que no nos ocupemos de los que no la tienen. No. Estamos hablando de eso. Y creo que estamos bien, falta un montón, porque, por ejemplo, ahora necesitamos que los medios entiendan este cambio. Viste que en género fue en un tiempo la cosa cambió, los medios entendieron, las personas entendieron, hoy en día no hay familia que la gente joven no esté muy informada sobre el tema género y las otras diversidades, están muy informados. Ahora, la diversidad etaria no está tan informada, pero está. O sea, no hay manera de que te liberes de esta, salvo que tengas una tragedia, llegás. O sea, la diversidad etaria va a formar parte de tu vida, aunque tengas 20, 30, 40. A los jóvenes les tenemos que explicar
Eso me gusta, lo ¿Cómo llegar intergeneracional. mejor? ¿Cómo llegar mejor? Eso. Podemos hacer mentorías cruzadas. Yo aprendo de la experiencia, pero también aprendo del joven Bien. en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo educativo. Pero nosotros, por ejemplo, nunca tuvimos educación financiera, y menos como mujeres. Yo le digo a las chicas, es un temón. las mujeres para ser independientes necesitamos independencia económica básicamente. Sí. Y después todo puede fluir. Entonces, estuve en un grupo de ejecutivas súper importante al que pertenezco también, hicieron una charla sobre educación financiera. Y aún ellas que trabajan en puestos muy importantes, sí, el dinero y la inversión, aunque sea de $10 o 100 o 1.000.000, no importa, la que puedan, lo manejan los maridos. Claro. O le preguntan a un tercero, o sea, como que necesitan una validación. Sí, yo de mi época era tipo dólar, ladrillo, lo que pudiera. No entraba en el circuito de decir, bueno, ¿cómo yo puedo desarrollar? Para vos llegar ahora a esa longevidad, dice, vamos a vivir 100 años, sí, vos necesitas empezar antes. Porque el sistema previsional en el mundo no puede cubrir la misma vida que vos tenés cuando estás activo. No van a dar los números nunca. No. Entonces, no es sostenible el sistema. Hay que preparar a las generaciones para decir, bueno, y encima las generaciones jóvenes no son tan previsoras, están como más en el día a día. Yo soy baby boomer y era obsesiva por el ahorro, por el futuro. Uh-huh. Por el futuro. No quería ser una persona adulta o una persona mayor con dificultades, pero obsesiva. Y también hay unas estadísticas que indican que los baby boomers son las personas que más dinero juntaron en la historia de la humanidad. Fue como gente que quiere acumular, tener... Sí, por un tema de seguridad. Sí, después de la guerra X, hay todo un estudio sociológico, por lo tanto estamos acá para gastarla también. Bueno, y hay que decírselo a las empresas y a los bancos y a... Que piensen productos para los silver. Productos y servicios. Vos imaginate, por ejemplo, a veces es como que el mundo de los negocios se pelea con los silver. Por ejemplo, la tele, que era lo más cercano a mí. ¿Cómo lo ves en los medios eso? Imagínate que lo único que saben decir, hasta mis colegas, tipo Pergolini, la televisión la mira la gente grande. Y vendele. Si están ahí para que te compren. O sea, porque yo entiendo que querés buscar a los jóvenes y está bien también. Y por ahí tenés productos como Gran Hermano que abraza todas las generaciones, y después tenés horarios en donde X, pero no te enojes porque tenés un cliente de 60, 70, porque son mujeres más 50, mujeres más 55. Bueno, ahí veo un error horrible, y yo estuve adentro de ese negocio. Uh-huh. O sea, siempre es como buscar el otro. Igual, te digo, como pasó con Georgina y Carmen, la realidad te devuelve y lo tenés que hacer. Sí, después la realidad te los marca bancos también. Piensan que toda la gente que se jubila es de la mínima, o aunque tenga otra jubilación, pobre, es un jubilado. Pero basta con eso. Claro. O sea, hay de todo en el paquete. Es cambiar el relato, vos lo dijiste, ¿no? Es cambiar la narrativa. Sí, la narrativa. Sí. Por ejemplo, otros errores del medio, ¿no? Nosotros en noticieros, en programas, en canales de noticias, toda la vida, inclusive Andrea Falcone, que es la fundadora de este movimiento que estoy trabajando yo, da sobre todo charlas del sistema previsional. Claro, porque es abogada. Sí, abogada previsional. Sí, ella se dedica a eso. Entonces, Andrea habla, está el periodista, y en el medio, gente muy vulnerable, en una plaza, muy enfermos, o jugando al ajedrez, o en colas de bancos donde el mundo se acaba. Sí. Eso es verdad, pero esas imágenes son de archivo y las ponen hasta el hartazgo. Eso pasa en cualquier otra cosa, pero hablando de esto, digamos, es ese sesgo de meter a todas las personas porque se jubilaron en esa situación o porque recibieron una jubilación mínima en esa imagen, no es justo. Claro. Hay de todo. Hay niños vulnerables y hay niños que no tienen problemas, o sea, y en los jubilados también los hay. Entonces, en la generación silver, que está sesgada, tipo, grande, no servís más, cumplís años y te morís. Claro. Esta visión y esta mirada me interesa como para explicarla también, y creo que sin hasta el cansancio de que cambiar esta visión de debilidad y vulnerabilidad por de una gran oportunidad, ¿no? De una gran oportunidad que te da la ciencia, la vida. O sea, de repente se nos agregaron casi 20 años
de vida. La longevidad, por es un la lado. longevidad positiva. Y la longevidad arranca cuando nacemos, hasta el final, ¿no? Entonces, aunque en la práctica existe y todos tenemos familia que ha llegado a edades que otros que antiguamente no llegaban, etcétera, porque nosotros, claro, los de mi generación teníamos a la abuela, a los 60, 50 y pico, era la abuela que te cocinaba y te cuidaba a los nietos. Vos imaginate hoy a las abuelas, ni cuidan. Pero eso también pasa hace 20 años. Por eso te digo que la sociedad resuelve antes que los medios y que todos los demás atrás nos demos cuenta. Las abuelas, yo me acuerdo de haber escuchado mucho a mis amigas, yo no tengo hijos, o a mis hermanos. Che, pero no tiene cosas que hacer mi mamá, no me cuida a los chicos, o trabaja, o tiene... Y estaba hasta como mal visto eso. Mal visto. Mal visto. O sea, pero porque también la mujer de 60 también tenía que ser vista como eso. Y los varones era bastante más duro. A veces en todos estos grupos de trabajo somos más mujeres empujando esta nueva narrativa. Sí. Los varones, bueno, por algún motivo que desconozco, viste que y todos conocemos que a veces cuando se jubilan o cuando su vida activa laboral tienen que dar el paso al costado, les ocasiona una crisis grande. Entonces, hay tanto para hacer. Muchísimo. Y yo te preguntaba, porque la verdad es que este término de Silver Economy, la verdad que yo lo escuché por primera vez a través tuyo y siguiéndote, y la verdad que uno se va apasionando por todas las oportunidades que se van abriendo en una economía que está como ávida de también ir encontrando también lo que vos decís. O sea, el Estado está para determinadas cuestiones, pero también las empresas, los particulares, nosotros mismos como realización personal y particular de decir, bueno, tengo mucho por delante y quiero hacer cosas que tal vez nunca me había planteado poder hacerlas y concretar proyectos. Es como que se abre un abanico de grandes oportunidades. Pero hay también un término que se está utilizando mucho ahora, que es el tema del edadismo, ¿no? Esta discriminación por edad. Vos lo fuiste marcando a lo largo de muy puntualmente, que lo identificaste desde siempre en tu carrera, que era la carrera de los medios. Esto de discriminar al que es más grande y que las nuevas generaciones como que van atropellando a las nuevas. Preguntarte esto, si ves que también a través de Silver Economy se abre la oportunidad de debatir en la discriminación. No, es que tiene que debatirse. O sea, es uno de los temas. En los capítulos que nosotros trabajamos, bienestar y salud, talento y aprendizaje, relación intergeneracional, marketing Silver, bueno, todos los que trabajamos y que hacemos el congreso ahora, el tema de diversidad, equidad e igualdad es uno de los temas centrales. De hecho, ganamos un premio, o sea que la gente empieza a verlo. Nos presentamos en un concurso de la Cámara Suizo-Argentina de Comercio con nuestra propuesta del Silver Economy Forum. Imagínate, vas a un jurado, eran 200 y pico de propuestas y tal, y nos premiaron por ese tema, por el de diversidad. O sea, ¿entendés? Empieza como todo el mundo a querer saber, o los que tienen que ver con el comercio, o los que tienen que ver con el Estado. Nos hemos reunido también con gente del gobierno de la ciudad que están interesados desde distintos puntos de vista. Podés estar interesado desde el punto de vista talento, del punto de vista de ofrecer a las personas que, porque se jubilan o porque hay retiros o por lo que sea, pues no podés obligar a las empresas a que se queden con todos nosotros adentro, pero sí podés decirle a las empresas, che, preparalos, hacerle, ¿entendés? Entonces para después emprender, por ejemplo, o para que la gente estudie. O sea, nadie dice que van a pasar cosas y entonces si no, porque cumpliste años te tenés que quedar dentro de la empresa, si la empresa no te necesita, no. Puede haber gente que se puede hacer un reskilling y está, otros que se van. El que se va, puedes proponerle qué puede hacer en el día después. Eso no sucede, vos te vas hoy en día. Y a eso se están, o sea, también se están ocupando de eso, de también asesorar a las empresas para que hagan esa prejubilación y que no sea traumático también. Exactamente. ¿No? Porque eso va a suceder igual. Y si vos no te preparás, aunque sea te informás, aunque sea tenés como un panorama de decir, bueno, a ver, ¿qué hay el día después? Fundamental. Y las empresas, ¿cómo lo toman a esto también de cuando su personal se va jubilando, también se va perdiendo toda esa
nosotros hablamos de esa inversión que se hizo en ese trabajador y trabajadora. Mira, creo que hay sesgo. A ver. Pienso que el sesgo es cuando van cumpliendo años la gente, lo antes que puedan, es preferible que se vayan, no importa que te invirtieran. Que hayan tenido... No. También es cierto que la generación de las que estamos hablando, además, tiene que hacer un reskilling propio con su cabeza, porque a veces yo lo digo como un chiste, tipo, hay muchos que no tienen tan bien las habilidades blandas. Son personas más rígidas, hay que trabajar. Entonces, eso depende de cada empresa. Vos, por ejemplo, ¿cuánto estuviste trabajando en la última empresa? O sea, en América. En América. 33 años. Y de un día, ¿y cómo fue eso de decir, bueno, 30 y pico de años y me tengo que reinventar? Bueno, es todo un tema y ni siquiera lo sabe. Yo ahora se cumplieron 5 años que hice mi libro, mi libro, que se llama En Vivo, mi biografía. Hiciste como una autobiografía, ¿no? Sí, con gente que me pidió que lo hiciera. Después me parecía que era qué cosa, pues cómo voy a escribir de mí misma. Y después me pareció que podía ayudar a otra gente, por la historia personal y demás. Entonces, a partir de ahí vaya a saber, viste, que algo va trabajando adentro aunque no seas consciente. Sí. Entonces llegó un momento de la relación de tantos años en que estaba haciendo mi trabajo de todos los días y charlo con mi jefe y me dice, ¿por qué no cambiamos de posición y nos vamos a la otra empresa? Él y yo también. Sí. Y yo le digo, ¿por qué no cerramos esta etapa? O sea, me salió en 15 minutos. Él no supo qué contestarme, pensando que me había convencido de que hiciéramos la otra propuesta. Me dice, ¿en serio querés eso? Y le dije que sí. Y después hice todo el trámite como para cerrar esa etapa, sin irme a ningún lado, que era impensado para mí. Porque para mí la relación de dependencia siempre fue un refugio. Yo nunca fui emprendedora, le dediqué cuerpo y vida a lo que me tocaba, ¿no? Es que hacía en el medio otra cosa, me iba preparando, que también sugiero si podés irte preparando previamente. Después tuve que salir, hacer los cursos, aprender otras cosas, otras habilidades y aplicar lo que yo sé de mi trabajo de toda la vida a las nuevas habilidades y a poner eso en otras empresas, en otras organizaciones. Lo pongo muchísimo en organizaciones de la sociedad civil, pero bueno. ¿Te dejaste orientar posiblemente, no? ¿Por alguien o era intuitivo en ese momento de decir, bueno, hago tal capacitación, hago tal curso, me perfecciono en tal tema? No te digo que voy agarrando todo lo claro, que me das. Es que yo sé. O sea, si vos me llamaste acá y yo vine, es que lo mismo. Sé. Te podía haber dicho no tengo tiempo porque de verdad no lo tengo. Claro. Pero yo, la disponibilidad. Yo, ¿cómo no? Sí. Entonces me dicen, no, porque hay una persona que hace un curso en España, me envía no sé qué. Y bueno, hablo, porque además me contaste, me acuerdo que contaste en nuestro curso que compartimos y que tengo hermosos recuerdos y compañeras de ahí, que lo hacías, nos había tocado la pandemia también. Porque de hecho le hicimos blend nosotros a ese curso. Sí, ya estábamos saliendo. Claro, ya estábamos saliendo, pero vos habías hecho cursos de perfeccionamiento y de capacitación por Zoom. Virtual, claro, porque éramos de todo el país. Este argentino en España consiguió hacer ese trabajo para personas mayores de 40, como ponerlos otra vez en funcionamiento a partir de tus propios, digamos, conocimientos, a partir de tu propio empoderar lo que vos más sabés. Bueno, él hizo ese curso, qué sé yo, después hice el de Fundación Flor, después el de UCEMA, y ahí se te abre toda una gama de gente que bueno, al estar tan dedicada a tu industria toda la vida, vas como desconociendo otros mundos, los ves como de afuera y tal. Y bueno, vamos por y después vamos por el otro, y la Silver Economy, qué sé yo, y entonces, y vas ampliando. Entonces, bueno, ahora estoy organizándome en mi propia oficina, con mi propia consultora, y poniéndole nombre y apellido a cada una de las cosas a las que me dedico, porque si no... No, y está muy bien, hay que ordenarse también. Sí, hay que ordenarse y seguir viviendo. Exactamente. Sí. ¿Y qué va a ser? En octubre contaste que van a hacer el fórum. Claro. Contanos un poco de... Lo hacemos en el CCK. Bien. Es el formato igual que el año pasado, son 7 u 8 paneles con cada una de los ejes de los capítulos que te comentaba antes. En cada uno hay especialistas, y lo que nosotros hacemos desde este foro es que todo lo que se sabe, todo lo que hay que estar atento, todo lo que hay que empezar a abrir en la generación Silver, que la trabajamos a nivel intergeneracional, no es que somos los Silver agarrados de Dios Silver.
Fundamental. Mundo, acá está sucediendo esto en la parte Sí. talento y trabajo con ejemplos. Bueno, el otro día tuvimos una reunión muy importante donde en la ciudad de Buenos Aires ya se está empezando a trabajar el tema del co-living, que son esos lugares, edificios, qué sé yo, para personas silver, Sí. pero que tienen toda una, como si fueran amenities silver. Sí, sí. Bueno, eso se llama en Estados Unidos Qué un bueno. montón, que es el tema co-living y que todos nos preguntamos a veces. Che, yo cuando estoy grande, mejor me voy a vivir en un lugar, pero Sí. que sea mi casa, no un... Pero para eso te tenés que preverlo, tenés que trabajar. Tenés que invertir. Invertir. O bien, esos co-living pueden ser inversiones de gente joven hoy, Qué bueno. que dicen, ya me lo invierto, mientras es una inversión, tengo mi rédito porque soy joven, pero después lo voy a poder usar. X. Hay una cantidad de cosas y nosotros, bueno, en bienestar y salud ni hablar, en diversidad todo lo que quieran, y cómo alentar la parte de recursos humanos, la parte de marketing y las políticas de Estado. Háblennos a todos. Qué bueno. Bueno, vamos a estar ahí muy atentos a las fechas de 22 de octubre. Listo, 22 de octubre para que también lo sepan. Y te quiero hacer una pregunta, pero ya como hablamos de la Parodi es una mujer ya construida, con una autobiografía, con un recorrido. ¿Qué le dirías a la Liliana de General Villegas? Bueno, a veces le hablo, pobre. Le hablás, ¿no? Sí, sí. A la de General Villegas era bastante alegre esa ¿Cómo Liliana. era esa nena? Esa Liliana era hija de una mamá soltera, Sí. que tenía 19 años, mi madre, así que fue como un escándalo familiar. Pero tuve una abuela muy hermosa y un abuelo muy hermoso y mis tíos, que bueno, ellos me dieron todo el afecto que vos puedas imaginar. Qué lindo. Mi mamá y mi abuela trabajaban en estancias de la zona, mi abuela era cocinera y mi mamá era la empleada, una de las empleadas de la zona. Y yo vivía con ellas Sí. y convivía con las personas que eran los dueños de esos lugares. Y era como una especie de mascota. Ellos me llevaban, me cuidaban, yo fui a la escuela y ya sabía leer y escribir. Formaba parte de esos donde iban ellas trabajando. Yo pienso que de esa gente me quedó a mí tanto, ay, que me gusta esto, que qué rico lo otro, que qué sé yo, porque de algún lado te viene. Sí. Bueno, y mi mamá se casa con el señor, que imagínate las vueltas de la vida, el apellido mío es Parodi, pero mi papá no es Parodi. Y yo soy la Parodi. O sea, ¿entendés? Mirá. Es una adopción, cuando ya era un poco más grande yo, Sí. de esta pareja de mi madre. Y es muy así como raro para mí porque soy la Parodi y es de esa adopción, ¿no? Bueno, y después nacieron mis hermanos y ya Villegas, que es como el lugar que me quedó así en el recuerdo, la cosa ya se empezó a complicar Ajá. más todavía económicamente. Nos vinimos a Buenos Aires cuando ¿Cuántos 8 años años. tenías? 8 años. Yo hice tercer grado en 3 escuelas, una en Villegas, Saboya y después acá en Buenos Aires, y el colegio primario creo que lo hice en 7 escuelas. Ay, qué barbaridad. Bueno, pero yo siempre me adapté Sí, a todo, sí, ¿ya sí, escuchaste? ya, total. Todo, así que cuando me decían Liliana al Rincón en América, ¿sabes qué? Ya tenía años de Rincón. Bueno, y fue muy duro porque vivimos en el Gran Buenos Aires, pero en el Gran Buenos Aires duro de esa época, que a mí lo que más me molesta de toda la política argentina, de todo lo que vos te puedas imaginar de la política del país, de dónde pudimos, cómo no pudimos, es que yo viví ese Gran Buenos Aires cuando tenía 8, 9, 10 años, con el barro, sin agua, pobres, pobre. ¿Por qué eso se multiplicó tanto? O sea, ¿por qué no se pudo cambiar? Eso se fue multiplicando. Eran la gente que venía de las provincias, se instalaba en los barrios que se loteaban en el Gran Buenos Aires, pero bueno, eso en vez de traer mejor futuro, porque nos veníamos todo acá, claro, todo peor, o sea, es peor de lo peor de lo peor, y eso me enoja un montón, me duele, me cuesta ir, pero bueno, yo pude. Entonces también tengo que contar que si yo pude, porque ellos me brindaron, mi madre y Parodi eran muy exigentes conmigo, con el colegio y con las cosas y tal. Yo no tenía problema, era la chica que, como dijiste antes, de que era la que más estudiaba. La que más, sí. Nunca me llevé una materia, o sea, sí, obvio. Entonces cuando me dijiste eso me dio risa, digo, uy, de grande también. No puede ser. Bueno, el asunto es que
siempre eso del trabajo y del estudio y no sé qué. Y de las obligaciones, ¿no? Y muy pobres. Y además viví también mucha violencia de género hacia mi madre. Ajá. O sea, fue durísimo toda esa etapa de la vida hasta que finalmente se terminó separando y yo tendría 15 años cuando ese matrimonio terminó. Pues bueno, el derrotero fue más difícil porque éramos mis hermanos, mi mamá y yo, y ahí hubo que trabajar para lo que suceda. Entonces, si uno puede salir, y si uno tiene que alentar a los otros. Entonces, todas esas cosas, en el colegio también era la parodi, en el no sé qué. Entonces, la parodi que era la nena que trabajaba para ayudar a la familia, la parodi era la nena que no sé qué, que era la delegada del curso, y así fue, no sé. Y entonces en cada uno de los lugares era la parodi, más que Liliana, ¿eh? Más que Liliana, ¿no? Sí, Por eso posiblemente es el sello que tenés hoy en día también. Sí. Yo te quiero agradecer un montón por haber compartido esta charla, porque nos conocíamos, pero esto de conocerte un poquitito más no solo me gustó, sino que también creo que hace que muchas mujeres y también varones puedan sentir que se puede, ¿no? Y que todo es posible. Es lo único que yo trato en esta etapa de la vida de hace mucho tiempo. Me enoja a veces porque a veces eso no lo podés, a veces ni en tu propia familia lo lográs, ni con las personas más queridas, que vos decís, te estoy diciendo cómo es, por qué es por ahí, qué sé yo, y eso no es suficiente. A veces es lo que uno puede. Es lo que uno puede. Es lo que uno puede. Yo en ese sentido pude, y lo más importante es que pude, que también es lo más importante, muy linda la economía, muy linda la profesión, muy linda todo, pero también la persona. Entonces yo pude en el trayecto de mi vida tener una buena pareja, un buen compañero al lado mío, que yo que eso lo logré a los 40 y pico, tampoco te va a creer que de chiquita. En el medio agarré cada pánfilo, pero bueno. Bueno, son las experiencias que uno tiene que tener para que hoy estés como pero estás. Era para también. Que yo después llegara a buen puerto. Por supuesto. Muchísimas gracias. Un placer escucharte. Es motivador, es inspirador. Así que bueno, te vamos a seguir. Vamos a seguir las huellas de Silver Economy también. La chica Silver. Así que muchísimas gracias, Liliana. La chica Silver está en Lili Parodi OK. Bueno, muy bien, ahí está también para que lo sepamos. Así que te agradezco enormemente por haberte tomado ese tiempo para poder conversar con nosotros. No, gracias por invitarme. Gracias. Carla.